Comenzando el último debate de 100 indecisos antes del domingo de la próxima semana, plebiscito constitucional por todas las plataformas de Mega Media, incluyendo Radio Infinita. Les damos la bienvenida puntualmente a las 7 de la tarde, comenzando el último capítulo de 100 indecisos. Con la mirada puesta, por supuesto, en los incendios que están afectando al país. Vamos a tener cobertura completa más adelante en Mega Noticias Prime. Siempre acompañado, por supuesto, de público que se declara indeciso frente a las propuestas constitucionales y, por lo tanto, vamos a ver hacia dónde se inclina más, si a los argumentos de la favor o a los argumentos en contra. Público que viene de Santiago, aplauso para ustedes. Y que nos acompañan desde la zona norte, los tenemos aquí en la pantalla, y también, por supuesto, al otro lado nos acompañan desde la zona sur del país. Vamos a saludar de inmediato a nuestro panel. José Antonio Neme, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Connie Stivicic, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Andrea Aristigui, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos nos pueden comentar, por supuesto, con el hashtag 100 indeciso para ir conociendo su opinión también en redes sociales. Usted tiene también en la pantalla el código QR con el cual puede descargar el texto constitucional, la propuesta de borrador, que por supuesto puede ahí seguir con ella el debate que se va a generar con los equipos que presento a continuación. Por el equipo de la favor, Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Evelyn, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto. Y Max Pavés, ex consejero constitucional. Max, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Estamos. Por el equipo del En Contra, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Y Gabriel Osorio, ex consejero constitucional. Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos. Como siempre, hacemos sorteo antes del comienzo del programa para saber quién va a comenzar con los argumentos iniciales. Tiene 2 minutos para eso. En esta oportunidad comienza a partir de ahora el equipo a favor. Hola, buenas tardes. A mí me costó tomar la decisión y la verdad es que hice algunas críticas bastante duras. Voy a votar a favor por varias razones. Primero, porque usted va a poder elegir si se va a tratar en un sector privado o en un hospital público, aunque tenga bajo ingreso. Va a poder elegir. Segundo, los padres van a poder elegir el colegio de sus hijos, no la tómbola. Tercero, vamos a tener herramientas para hacer un buen control de la frontera y para expulsar a inmigrantes ilegales. Porque vamos a también a tener una fiscalía y tribunales que sean mucho más eficaces en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Porque además sus ahorros previsionales y sus cotizaciones van a ser suyas y si quiere las va a poder heredar y ningún político se las va a poder gastar. Además, lo que necesitamos es honradez y no corrupción en el sector público. Y eso se logra con funcionarios públicos que son escogidos por su mérito y no por pitutos. Y finalmente, porque necesitamos realmente salir de todo esto, necesitamos volver a crecer, necesitamos volver a desarrollarnos, necesitamos ser un país un mejor país. Y la verdad es que si quedamos igual, vamos a seguir igual. La opción en contra, como no tiene argumentos, debe recurrir a falsedades y mitos. Y nos van a decir que este texto retrocede en derechos, que la ley de aborto en 3 causales, que la ley Papito Corazón, que beneficia a los narcos. Nada de eso es verdad. Van a decir que está mal escrita, los mismos que dieron la vida por la Constitución plurinacional y octubrista. Ellos nos van a decir que está mal. Nosotros creemos que no. Y por lo tanto, los invitamos a dar un salto a favor de Chile. Y que la Constitución del 80, que ha sido sindicada por ellos como los problemas más grandes, dicen que se tiene que mantener vigente. Tiempo. Muy bien, vuelven ahí a su podio. Tienen 2 minutos. A partir de ahora, el equipo en contra. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo quiero, hoy día con Gabriel, queremos venir a decirles por qué votar en contra. Yo creo que ustedes se imaginarán, y yo también me habría esperado, que estuviéramos acá todos juntos, proponiéndole un nuevo texto para que nos uniera, como nos prometieron. Y la verdad es que eso no es así. Hoy día lo que ocurre es que estamos enfrentados a un texto que nos divide profundamente como país. Nos divide porque fue escrito por unos pocos, por un sector político de nuestra sociedad, no por todos. Nos dijeron que iba a ser una que nos uniera, y la verdad es que solo nos divide. Por otro lado, también es muy importante que ustedes conozcan por qué. Aquí se ha dicho que nosotros decimos falsedades. Lo que nosotros estamos diciéndole es la verdad. Lo que este texto tiene, está mal escrito, tremendamente mal escrito. Tiene errores, tiene dificultades de interpretación. Y además, lo más importante es que este es un texto que nos perjudica. ¿Cómo nos perjudica? Perjudica a los municipios más pobres de Chile, porque les quita sus ingresos. Perjudica a las familias, porque además de solo establecer
ser el Estado social y democrático de derechos, después no hay nada en el texto que lo consagre y lo garantice, porque además perjudica a las mujeres, concretamente en la interpretación que han hecho múltiples juristas respecto del tema, por supuesto, de la ley de 3 causales, pero además de otros como el tema de la paridad. Por supuesto que es un texto que nos perjudica además porque no aborda de manera concreta y real el tema de la seguridad, por ejemplo, o el tema de las pensiones, que tanto se ha hablado. Lo único que hace es garantizar la existencia de las AFP y las ISAPRES como modelo, en vez de garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a mejores pensiones, que es lo que todos querríamos. Por eso que hoy día les queremos pedir que nos escuchen con Gabriel los argumentos, hacerlo además con respeto y tolerancia, pero también con mucha decisión respecto de por qué queremos decirle a ustedes que hay que votar en contra. Muy bien, pues ahí están las dos argumentaciones entonces de los equipos. Bueno, usted ya sabe lo que viene, ¿no? Por favor, señor director. Los indecisos deciden. El público que está aquí en el estudio y quienes se encuentran en la zona norte y en la zona sur, en distintas regiones, tienen una aplicación descargada en sus teléfonos celulares, facilitada por Megamedia, para que ellos puedan empezar a votar. ¿Con qué argumento hasta ahora se van quedando más? ¿Con el argumento del equipo de la favor o del equipo en contra? Nosotros los invitamos a votar para saber con qué argumento inicialmente se quedan más. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir a la pausa. Vamos rápidamente, volvemos y empezamos el debate. Los indecisos deciden. Bien, pues habíamos dejado votando a nuestro público, tanto el de Santiago como el de regiones. Tenemos el resultado. ¿A qué argumentación hasta ahora les hace más sentido? Lo vamos a reflejar a continuación aquí en nuestro set. 42% a favor, 58% en contra. Así ha votado hasta ahora el público. Pero tienen que empezar a escuchar los argumentos frente a las respuestas a las preguntas. Parte de las preguntas que además formula el público. Exijo una explicación. Y nos vamos hasta la zona norte porque tenemos pregunta. Entiendo, Sandra Miranda se había inscrito para preguntar desde la región de Coquimbo. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan Manuel, un saludo muy cordial para ti y para la gente del estudio. Soy madre y me encantaría que mis hijos tuvieran acceso a una mejor educación, pero en Chile eso significa mucha plata. Mi duda es la siguiente: si esta propuesta nos permitirá contar con más derechos sociales, pero sin gastar más. Ahí está la pregunta entonces de Sandra. Veamos lo que plantea la gráfica, el borrador, lo vamos a ver en la gráfica, ¿no? Mire. En el inciso 3 del artículo 1, el proyecto de nueva Constitución afirma que el Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. 2 minutos para responderle a Sandra. A partir de ahora, el equipo en contra. Hola Sandra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. El Estado Social y Democrático de Derecho en general consiste en que el Estado garantiza la provisión de derechos sociales a través de instituciones públicas y privadas. Y los garantiza para todos, ¿ya? Igual libertad. Sin embargo, cuando tú analizas la manera en que están recogidos estos derechos, derecho a la seguridad social, el derecho a la educación y el derecho a la salud, vas a encontrar que en realidad eso no es tal. En primer lugar, respecto a la seguridad social, basta solo recordar la cita al creador de la AFP, José Piñera, quien señaló que este texto era un win-win, en que se materializaba y se amarraba el sistema actual de capitalización individual en el texto constitucional. Y basta con citar las palabras administración e inversión de las cotizaciones previsionales para concluir que, aun cuando no se nombren en específico, el Mercedes-Benz que señaló José Piñera sigue existiendo, aun cuando las jubiladas y los jubilados de Chile no lo pueden tocar ni ver. En segundo lugar, en materia de salud, se establece un sistema en que se llama la libertad de elección tanto de prestadores como de sistema. Si tú ves cuántas personas están afiliadas a FONASA, son 16 millones y solo 3 millones en ISAPRE. Sin embargo, para poder afiliarte a un ISAPRE necesitas tener nuevamente un bolsillo lo suficientemente grande para poder sostener eso. Además, en ninguna de estas garantías está establecido el sistema de la solidaridad. Y en materia de educación, el riesgo más grande que consiste precisamente en que nuevamente esta libertad de elección está supeditada al dinero, pero además
Además, existe el riesgo de volver a algunos asuntos que en Chile habíamos eliminado al principio del 2000, como por ejemplo la expulsión de estudiantes embarazadas. Yo recuerdo que el sector de acá al frente, en una discusión parlamentaria el año 2000, señalaban que era inconstitucional prohibir la expulsión de estudiantes embarazadas en virtud de la libertad de enseñanza y en virtud de esta libertad que tanto defienden. De manera tal que, en este caso, este texto no asegura los derechos sociales. Tiempo, muchas gracias. 2 minutos a partir de ahora, el equipo a favor. Sandra, yo quería decirte que efectivamente sí van a poder escoger el sector privado o el sector público, por ejemplo, en educación, en salud, aunque no tengan el dinero. ¿Por qué? Porque hoy día el Estado, además del 7% que pone cada persona, el Estado pone mucho dinero para la salud, pero te obliga a estar en FONASA. Ustedes conocen, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto? Bueno, ahí pone el dinero el Estado, pero es privado el que tiene el colegio. Eso mismo vamos a hacer con el tema de la salud. La idea es que haya un pozo de dinero en que cada uno ponga el 7%. El Estado siga poniendo la misma cantidad de plata que pone hoy día, porque hoy día se gasta por persona más o menos lo mismo en FONASA que en ISAPRE. ¿Ustedes sabían eso? Uno cree que gastan mucho más en la ISAPRE. Mentira. Gastan más o menos lo mismo por persona en FONASA que en la ISAPRE. ¿Pero por qué? Te obligan a estar en FONASA y ustedes saben que FONASA no es lo más eficiente que hay. Entonces lo que nosotros queremos es que haya un pozo de dinero donde, por ejemplo, los viejos sean subsidiados por los jóvenes. Los más ricos subsidien a los más pobres. A los que de verdad no pueden pagar y que están sin empleo, etcétera, el Estado ponga la plata. Y después usted con ese dinero decide si se atiende. Si está en Providencia, probablemente se va a atender en el sector público. Pero en muchos otros lugares probablemente va a preferir el sector privado. Y lo mismo con la educación. Lo que queremos es que se acabe este tema, ¿no es cierto?, de la tómbola y que sean los padres los que puedan decidir dónde van a educar a sus hijos. Todo eso se puede porque la plata es la misma. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hagamos contrapreguntas frente a este tema, ¿le parece? Interpelación. Y queda a cargo de esta interpelación Andrea Aristegui. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Evelyn, Max. Profundicemos en la pregunta de Sandra y en esta libertad de elección, especialmente en educación y en salud, como parte de los derechos sociales. ¿Ustedes le podrían decir a Sandra que si hay una nueva constitución o se aprueba este texto, sus hijos van a poder ir a un colegio privado, por ejemplo, de los más caros de Santiago? A ver, no, nadie ha dicho eso. Lo que sí hemos dicho es que van a poder escoger. Y que va a haber un sistema privado. Colegios. Perdón. Van a poder escoger, pero no esos colegios. Es que esos colegios son prohibitivos. Usted comprenderá que el Estado no va a estar pagando eso. O sea, lo que nosotros queremos es una buena educación, pero donde usted decida. Porque mire, ¿qué es lo que sucedió? La educación hoy día está mala. ¿Cuál fue la respuesta de los políticos? Los servicios locales, que vayamos 60 días en paro. Y la otra cosa, ¿no es cierto?, fue básicamente echar a perder todos los colegios emblemáticos. Quedan pocos buenos colegios y pocos buenos liceos. Entonces, la verdad es que nosotros queremos que con el mismo dinero que se gasta hoy día, probablemente un poco más, efectivamente la gente pueda escoger. Porque o sea, hoy día vamos a seguir con la lógica que tenemos hoy. La gente que tiene dinero puede elegir entre cualquier colegio. Los que no tienen dinero van a tener que escoger solamente entre algunos colegios. Eso es. Perdón. O sea, la libertad de elección es limitada y es proporcionalmente directa a la cantidad de dinero que tengo. Mire, es bien distinto que lo que usted dice. Porque la verdad es que, por ejemplo, hoy día con el dinero que se gasta, por ejemplo, en salud, en FONASA, la gente podría estar en una ISAPRE. Porque se está gastando mucho dinero. Y con la plata que se están gastando hoy día, ¿quieres tú decir algo? Hablemos de eso, Max. Y con la plata que se están gastando hoy día en los SLEP, podríamos tener colegios súper buenos. Porque en realidad los SLEP están saliendo súper caros y mire, 60 días de paro. Sí, ahora, a propósito de colegios con problemas, porque mencionamos los SLEP, pero también hemos tenido colegios subvencionados, particulares subvencionados, donde el privado deja abandonado a los estudiantes
y también es un problema que existe. Es decir, Bueno, el peor abandono han sido 60 días de paro. Hay problemas con colegios públicos y con colegios particulares subvencionados también. Pero hablemos del tema de cómo en materia de educación, Andrea, hacemos... yo quisiera, en materia de educación, Max, muy breve. pero para plantear la pregunta, ¿cómo hacemos para que con esos mismos recursos vaya a cambiar la situación? ¿Por qué tendría que cambiar la situación si vamos a mantener los mismos recursos que tenemos hoy? ¿Cómo hacemos que esos colegios públicos o en el caso de la salud podamos ofrecer realmente a la gente libertad de elección? Andrea, ¿tú sabías que FONASA gasta más o menos lo mismo por cada persona que ISAPRE? Por eso, porque entonces, podría cambiar... Perdón, ¿y dónde los atienden mejor? ¿Y dónde no hay listas de espera? Por eso. Entonces, la verdad, que con ese escenario... Es que cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de que efectivamente con mayor eficiencia se puede lograr mucho más. O sea, es un problema de eficiencia y gestión de recursos. Hay un problema de eficiencia muy No un problema grave. constitucional, entonces. Es decir, que no depende del cambio de la Constitución. Se podría hacer con esta Constitución. No, porque con esta Max, Constitución no te dejan elegir. Andrea, lo que nosotros queremos y lo que plantea la propuesta es que el Estado asegure una provisión de educación pública, que en la Constitución actual no está, y que asegure que los padres puedan elegir. El tema de los recursos se podrá ver en la ley, se pueden eficientar mucho más los recursos, pero ¿sabe qué? Lo que más me gusta del tema de la educación en esta propuesta son dos cosas que la Constitución actual no tiene. Primero, la obligación de no interrumpir el servicio educacional, que va a permitir que los padres tengan la herramienta de recurrir ante los tribunales de justicia, como cuando pasa en los overoles blancos, en Atacama, y además obliga al director del colegio en asegurar la continuidad educacional. ¿Sabe por qué, Andrea, se lo digo esto? Déjeme que nos quede un poquito tiempo segundos. y quiero hablar de salud también. Sí, y me parece que es importante porque hemos abordado solo educación. De la sala de clase nunca se habla. Esta Constitución, Max, primera vez que habla de la sala de clase, asegura la continuidad del servicio. ¿Ustedes creen en la solidaridad en el sistema de salud? Obvio, ¿Desde pues, dónde? ¿Desde dónde salen esos recursos? Es decir, de mi cotización va a haber solidaridad, porque usted dijo otra cosa en un debate en la Universidad Católica. Dijo que en materia de salud la solidaridad debía ser a través de impuestos generales o de manera voluntaria de las personas. No lo dije respecto a la salud, pero eso lo respondo. ¿Qué es lo que dice la propuesta constitucional? Que tiene que haber gran innovación, un plan de salud universal para todas las personas. Pero contestemos ese punto, ¿con solidaridad o no? Es decir, de mi cotización... Total solidaridad. ¿Va a haber solidaridad desde mi fondo? Pero es así funciona. Total solidaridad. Así funciona, Andrea. Las personas que están en el sector público contribuyen, además de pagar sus impuestos, contribuyen a lo que ocurre en el Fondo Nacional de Salud, en el FONASA. Y en pensiones no. No va a haber solidaridad. Por supuesto que sí. ¿Y el pilar solidario qué es lo que...? No es desde la cotización individual. Universal. Es que ahí tenemos una diferencia. Se nos fue el tiempo. Gracias. Muy bien. Siguiente interpelación. Interpelación. Connie Stipicic. Sigamos hablando de derechos sociales y quiero preguntarles, Carolina y Gabriel, que las encuestas muestran que las personas valoran la posibilidad de elegir, muy especialmente en salud, pero también la valoran respecto de educación y de pensiones. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué será que la gente valora tan especialmente la posibilidad de elegir? A propósito del debate sobre la libertad de elección, alcaldesa. Bueno, yo creo que porque cuando te hacen una promesa que es meramente declarativa y te dicen tú vas a poder elegir, pero la elección se basa en tener oportunidades. Cuando uno habla en educación, si los niños, esta constitución, este proyecto, este texto, no nombra en ninguna parte a los estudiantes, habla todo el rato de la libertad de enseñanza. No, pero yo no me estoy refiriendo solamente al texto, me estoy refiriendo al sentir de la opinión pública respecto del tema, que fue una cuestión que se vio con bastante claridad cuando se votó el plebiscito el 4 de septiembre pasado. Porque efectivamente para la gente es una aspiración tener mejor educación y mejor salud. Y se le da a entender de que con una elección, o sea que va a poder elegir entre lo bueno y lo malo. Y eso no es así, porque este texto lo que plantea no lo plantea de esa manera, sino que lo que hace es resguardar más bien un modelo que todos sabemos cómo funciona, que lo que hace es que no es que elijan las personas, sino que quienes eligen es que la ISAPRE te elige a ti, porque cuando te enfermas te echan y cuando te discrimina es un modelo que está basado en eso y por lo tanto no te deja elegir. Entonces es una aspiración que me parece legítima. Yo no me opongo a la libre elección, pero lo primero que tiene que hacer el Estado es garantizar que yo pueda elegir y para eso tiene que tener recursos
recursos para mantener un sistema. Ya, pero convengamos y para que la proveer... Constitución, o sea, si ya estamos criticando este texto porque abarca demasiado, si además dijera cómo son los recursos que se van a emplear para poder hacer el tema de la libre elección, lo estaríamos criticando eventualmente por eso. Vamos un poquito a la lógica de criticar la libertad de elegir e insistir en que no está garantizado el derecho como Estado social. Pero todos los artículos referidos a pensiones, a educación y también a salud hablan de que el Estado tiene que garantizar esos derechos. Sí, claro. El problema está que la forma en que se configuran los derechos sociales en el artículo 16 habla de libertad de elección, pero no es una igual libertad para todos, porque va a estar directamente vinculado Pero eso es una interpretación suya. No, no es una No todo el mundo interpretación. tiene la misma interpretación. No, es que... De pronto ellos no la tienen. Sí, sí, me doy cuenta, pero hablan de un fondo común que tampoco está en el texto. ¿Ya? Entonces, hay un problema acá. Que el problema está que la configuración de la libertad de elección no dice relación con que todos puedan elegir de la misma manera. Y ese es el problema de este texto. Cuando su ¿Y no colega... será que ustedes prefieren, ¿no será que ustedes prefieren que el Estado monopolice? No, en ningún caso. De hecho, nosotros desde un principio, y perdone, en Europa, en los países serios, todos entienden que el Estado Social y Democrático de Derecho es con provisión mixta pública-privada. Ninguno de nosotros y en ninguna de las propuestas que nosotros hicimos de norma pretendimos que el Estado fuera el que tuviera el monopolio de la provisión de los derechos sociales. Eso es contrario al menos a las buenas experiencias internacionales en materia de Estado Social y Democrático. Ahora, ¿hay un tema de redacción del texto, alcaldesa, o simplemente para ustedes es incompatible la libertad de elegir con la solidaridad? No, para nada. Yo creo que lo que ocurre aquí es que hay dos problemas. El primero es que es meramente declarativo y cuando uno no... Ya, pero es una constitución, no no desarrolla... no es una ley. No, porque es declarativo en el sentido que pone límites y te pone techos. Y por lo tanto, cuando tú declaras que vas a poder elegir, dile tú al señor que vive en la comuna de Camarones, que es una localidad que se llama Cotpa, que tienen un doctor de lunes a viernes, porque el fin de semana no tienen, y 2 ambulancias para llegar a Arica, que está a 120, 130 kilómetros. ¿Qué va a elegir? ¿Dónde está el sistema privado ahí? No existe. ¿Por qué? Porque no es rentable. ¿Qué clínica va a estar en Cotpa o qué sistema te va a... ¿Qué pero esto no doctor significa que te va a todo ir a el mundo atender esté allá? obligado a elegir tampoco. No, pero obviamente todos quieren elegir y el señor de Cotpa y la señora también quiere, o la señora que vive en Guaiteca, o no. Entonces no basta solo con declararlo. Pero espérame, El ¿eso Estado... significa que usted considera que para que la libertad de elección de verdad funcione, en todas partes tiene que haber tanto público No, hay como que privado? asegurar Eso la sería un poquito provisión del absurdo. servicio, sí, pero cuando tú dices, entonces esa libertad de elegir va a quedar para las grandes ciudades, para las regiones más grandes o para las zonas urbanas. Y si nosotros queremos establecer un sistema que la gente elija, porque aquí nadie está Pero ¿cómo prohibiendo que elegiría elijan el con señor el que está sistema mencionando? privado. En el escenario ideal, ¿cómo elegiría? Si vive en un lugar alejado donde probablemente el Estado asume un rol subsidiario. Sí, por supuesto. Por ejemplo, que existiera un subsidio para que médicos fueran a atender, por ejemplo, son Pero lugares eso que hoy puede día no pasar existen. perfectamente, la Constitución no lo impide. Sí, pero lo que pasa es que hoy día además no te garantiza en ninguna parte de dónde vas a obtener esos recursos, porque tiene una reforma tributaria encubierta. O sea, aquí en todos lados está la libertad de todo, pero no te asegura nada, no te genera más oportunidades, no te genera la posibilidad, son meramente declarativos y por lo tanto es imposible que solo garantizando la libertad de elección vas a obtener. No, hay un punto que quisiera señalar. Nosotros no estamos contra la libertad de elección, pero una cosa, por ejemplo, es elegir prestador y otra cosa es elegir el sistema. Está muy bien, el sistema está directamente vinculado al bolsillo, pero hay un punto. Un sistema que está también con libertad de elección de prestador, que el sistema francés, no podría coincidir con este texto constitucional y también sería declarado inconstitucional, ¿ya? En donde existe la libertad de elección de prestador, pero existe otro tipo de configuración del sistema de salud. Muy bien. Gracias. Fuego cruzado. Quedémonos con esto y recojamos algunas de las cosas que han planteado tanto los equipos a favor y en contra. Voy a preguntarle primero al equipo a favor, porque aquí parece que el tema, una vez más, se concentra de nuevo en los recursos. Decías tú recién, Max, los recursos los verá la ley y en materia de eficiencia también se regulará a través de la ley para hacer más eficiente la utilización de los recursos. Entonces, ¿era necesario tener una transformación constitucional? ¿No es necesario simplemente corregir estos problemas a través de la ley? Yo creo que sí. Quiero decirte, Juan Manuel, lo siguiente. La gran diferencia que tenemos con nuestro amigo de al frente es el principio. Está bien, pero antes de ir a esa diferencia de principio, la pregunta es bien concreta. Sí. ¿No era más fácil entonces resolver este problema? Si el problema es los recursos, los verá la ley, la eficiencia la verá la ley. ¿Sabe por qué no? Hacer una ley para corregir la ¿Sabe eficiencia por qué? y la asignación de recursos. Porque en materia hay muchos proyectos de ley que están 13 años durmiendo en el Congreso. Y lo segundo... Pero ¿qué es garantiza hay que eso cosas no vaya a pasar mañana si se aprueba el borrador? Podría ocurrir lo mismo. Pero va a haber una obligación constitucional que se puede compeler a cumplir. Mire, ¿Y qué pasa si no? en la ¿Qué pasa si, Constitución perdón, vigente- ¿qué pasa si, que mucha gente se pregunta esto, si aún así no se cumple, por distintas razones el Congreso no aprueba las leyes que se requieren para Perdón, implementarlo? No es así, porque la verdad es que el presidente tiene 3 proyectos de ley
que puede obligar al Congreso a tramitarlos en un año. Este plan, pero no necesariamente este plan universal, ¿no es cierto?, de planes de salud, está durmiendo hace 13 años. Hace 13 años que todos los chilenos podrían haber elegido atenderse en el sector público. El presidente escoge, según este borrador, a qué proyectos le pone urgencia, que se discutan por obligatoriedad, pero no tienen por qué ser estos de lo que estamos hablando ahora. Entonces la pregunta es, si efectivamente es una cuestión de proyectos de ley, ¿por qué no discutirlo ahora en lugar de tener que cambiar la Constitución en esta materia? Manuel, todos los derechos sociales se concretizan en virtud de una ley que los va a regular. ¿Dónde está la diferencia con nuestros amigos del frente? Que en la Constitución vigente no existe la propiedad, ni la libertad de elección, ni de la cotización, ni de los ahorros de los trabajadores. Ese es un principio que la Constitución tiene que resguardar, que hoy día no la resguarda. A ellos, que les gusta el texto de 1980 de nuevo, no lo resguarda. En libertad de elección en salud, el plan, tienen también derecho a responder universal aquí, de salud no existe. Han sido emplazados, y tiene que la ley resolverlo. Sí, si me permite, yo solamente voy a hacer una cita a propósito de la discusión de la ley Auge, que estaba, por ejemplo, la alcaldesa en ese momento era senadora de la República, otros también otros comisionados expertos eran incluso también senadores, en que se señaló que el texto de 1980, que está más o menos escrito en los mismos términos más profundizados en este texto, no permitía la solidaridad y decían que era inconstitucional porque vulneraba el derecho de propiedad de las personas. Entonces, yo no entiendo cuál es el cambio de ideas que existió en su sector, desde decir específicamente que iban a ir al Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho de propiedad de las cotizaciones, cosa que también está reforzado en este texto con aún más ganas respecto de lo que se señala ahora que podría existir solidaridad. Yo solamente voy a citar lo que aquí el comisionado Pavés dijo en la Universidad Católica, que la solidaridad se podía ejercer siempre que fuera voluntaria por parte de las personas. Gabriel, sí, no dije eso. Pero sí quiero agregar algo que es bien importante. La verdad es que nosotros, el problema que tiene este texto es que finalmente lo que no asegura es el derecho a la salud, que es lo que debiera garantizar un texto constitucional. Lo que asegura es un modelo de provisión de salud que podría ser otro. Pero recién dijiste que tiene cara, que no lo garantiza. Mira, porque si bien no nombra la ISAPRE, tiene cara de ISAPRE, pies de ISAPRE, cabeza de ISAPRE, pero no se llama ISAPRE, pero es lo mismo. Dijiste a la CONI, respondiendo frente a ese tema, que para poder garantizar la elección habría que tener una ley. Bueno, si efectivamente hay que trabajar la ley, ¿cuál es la dificultad? Sí, pero la ley tiene un marco, y en este marco queda clarísimo que no se puede salir de ese marco, y por lo tanto hoy día lo que te dice es, aquí usted tiene este modelo que es en el cual se tiene que enmarcar, y no está pensado en las personas, está pensado en el modelo institucional que lo resguarda. Es la defensa, entonces, de decir, sí, estamos de acuerdo con la libertad, pero al mismo tiempo cuando se trata de hacer la bajada, la letra chica, desde el punto de vista de por qué se oponen, en la práctica pareciera que no están de acuerdo con Sí, pero lo que pasa es que se confunde, porque una cosa es confundir la libertad de elección de un modelo y la otra es de prestadores. Y todos estamos de acuerdo en que uno puede elegir el prestador. Muchos de los de acá podrán, aunque estén en FONASA, pueden ir a comprar a una clínica o un servicio, ¿cierto?, de salud. Eso es distinto que asegurar el modelo que marca la provisión de salud hoy día. Y ese modelo es la ISAPRE, y la ISAPRE está enmarcada en un modelo que te discrimina, que te echa cuando te enfermas y que resguarda los derechos de la ISAPRE, no los derechos a la salud de las personas. Un solo apunte. Nosotros no estábamos en contra porque presentamos una indicación que decía relación con la libertad de elección en materia de salud privada. Solo que no se discriminara por situación socioeconómica. Les doy tiempo para responder a ustedes también al emplazamiento aquí. Naturalmente, si hoy día el Estado está gastando más o menos lo mismo por cada persona que gasta una ISAPRE en cada persona, la idea es que todo eso vaya a un fondo común, usted se lleve su plata y usted decide dónde la pone. Perfecto. Y si vive en la Florida, a lo mejor va a preferir un sistema privado, y a lo mejor si vive en Camarones no le va a quedar otra, ¿no es cierto?, que el médico que hay. Muchas gracias, Evelyn. Voy a corregirme porque los presenté como consejeros, son comisionados, excomisionados los dos, así que mi excusa a los dos. Perdonen la ordinaria. No, que todo mal. Ya, nos vamos a ir a la pausa, tenemos que hacer pausa, volvemos al tiro, ¿ah? Exijo una explicación. Pregunta del público y nos vamos a acercar hasta esta pantalla. Cristian Hernández desde Linares se ha inscrito para preguntar. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos. Pasó los días de la elección, aún tengo muchas dudas y quiero que me expliquen de forma simple por qué debería votar a favor o por qué debería votar en contra de esta propuesta. Ok, muchísimas gracias, Cristian. Entre otras cosas, el tema de la seguridad, veamos lo que propone el borrador.
El inciso 20 del artículo 16 consagra el derecho a vivir en un entorno seguro, afirmando que es deber del Estado garantizar una protección efectiva de las personas contra la delincuencia. Ya, déjeme precisar una cosa, porque también tenía notado aquí que estaba preocupado. Vemos menos carabineros en las calles, nos sentimos inseguros, todos los políticos opinan, pero no vemos actos concretos. Me gustaría saber, la nueva Constitución es la salida a esta crisis. Dejo planteada esta pregunta. Comienza respondiendo el equipo a favor sobre la seguridad. En materia de seguridad, efectivamente, se avanza muchísimo. Primero, porque vamos a tener una policía especializada que no es una nueva, es básicamente juntar gente del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, que tengan la tecnología, que tengan el conocimiento, porque no es lo mismo trabajar en Colchane que trabajar, ¿no es cierto?, aquí en Maipú, es bien distinto. Entonces ellos van a poder realmente resguardar mucho más nuestras fronteras. Pero además nos va a permitir realmente expulsar a los inmigrantes que vienen a cometer delitos, porque los que vienen a trabajar, realmente bienvenidos, los que vienen a cometer delitos para afuera. También nos va a permitir, ¿no es cierto?, tener tribunales y también una fiscalía que efectivamente se preocupe mucho del crimen organizado, del narcotráfico. Hoy día, ¿no es cierto?, por ejemplo, un fiscal que vive en Arica, que su familia vive en Arica, los jueces viven en Arica, son los que tienen que procesar y, en el fondo, condenar a los del Tren de Aragua. Ustedes comprenderán que están muertos de miedo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que hay muchas herramientas para poder controlar todo lo que es, y también, obviamente, está la Defensoría de las Víctimas. La Defensoría de las Víctimas, ustedes recuerdan, la vez pasada es lo que tuvo más firmas. Todo el mundo quiere una Defensoría de las Víctimas, pero ellos se opusieron. Así que entre defender a las víctimas, poder patrullar mejor las fronteras, poder echar a la gente que corresponde y además, ¿no es cierto?, tener mucho más colmillos contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, esto va a ser distinto. Muy bien, pues vamos con el equipo en contra. 2 minutos a partir de ahora. Bueno, yo quiero decirle acá a estos vecinos y vecinas ciudadanas y ciudadanos que este texto, la verdad es que no se hace cargo del tema de la seguridad en relación a las urgencias que todos nosotros queremos. Lo primero que quiero decirles es que, por supuesto, en el ámbito municipal, con menos recursos, es imposible hacerse cargo del tema de la seguridad como lo estamos haciendo hoy día, a pesar de que nuestro rol es meramente preventivo. Además, esta Constitución no nombra en ninguna parte este texto el tema de la prevención. No viene en ningún lado, como si el tema de la seguridad se pudiera resolver solo de un día para otro con medidas efectistas. La verdad es que se requieren muchos temas en prevención y si invirtiéramos mucho más en prevención no estaríamos hablando lo que hablamos hoy día. Además, respecto del tema de la policía fronteriza, la verdad es que es una inconsistencia, solo es un titular para variar, como tiene este texto, que lo que hace es plantearle, ¿cierto?, entregarle a ustedes como unos dulces, ¿cierto?, que le dice, oiga, esto se ve súper bonito, pero son dulces de Halloween, porque tienen muy mal sabor. ¿Por qué? Porque la verdad es que esto dulce y esto que le dice la policía fronteriza no tiene ningún sustento. Así lo han dicho, que no tiene monopolio del uso de la fuerza. No sé de dónde sacó la Evelyn de cómo se conforma, porque no dice nada, absolutamente nada, respecto de cómo se va a conformar esta policía. Por supuesto que hay menos recursos. Además, en el tema de Defensoría de las Víctimas todos podemos estar de acuerdo, pero aquí se van a establecer víctimas de primera y segunda categoría, porque lo dice expresamente el texto respecto de a quiénes va a proteger y considera solo algunos tipos de delitos como los delitos de los cuales va a haber prioridad para atender a las víctimas. Entonces hay víctimas de primera categoría y segunda categoría. Por ejemplo, una víctima de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, unas víctimas de femicidio. Víctimas que son aquellos que son los que se ven por muchos delitos. La indemnización es también, porque establece una indemnización solo para víctimas de terrorismo. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Por qué las otras personas no tienen derecho también a tener indemnizaciones? Entonces, finalmente, es un texto que no aborda realmente el tema de la seguridad como debiera ser. Muy bien, muchísimas gracias. Profundicemos y hagamos un par de preguntas más sobre esto, ¿no? Interpelación. José Antonio Neto. Hola. Alcaldesa Leitao, con todo el cariño del mundo, ¿usted se leyó el texto? Por supuesto que sí. Porque usted hace una afirmación que es súper falsa.
Yo cuando lo acaba de decir, mira, quedé pegado en el techo. Dice, este texto no habla en ninguna parte de la prevención. ¿Está absolutamente seguro? ¿De prevención en seguridad? ¿Sí? No, bueno, está equivocada. No. El artículo 124 dice, las fuerzas de orden y seguridad deberán colaborar con los municipios en funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana. Pero José Antonio, lo que yo estoy hablando de prevención, sí, pero eso es una palabra que se puede ocupar en muchos ámbitos, se ocupa en salud. Esclavo de sus palabras. Usted dijo acá que el texto no decía nada sobre prevención y el artículo 124 menciona en el ámbito municipal explícitamente la palabra prevención. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso, déjame explicártelo. Resulta que la prevención, esto lo establece, lo que tú dices, respecto de las policías. No está hablando de la prevención que yo estoy diciendo respecto de lo que tenemos que hacer nosotros. Los municipios hacemos prevención social, situacional para prevenir los delitos. Inversión en luminaria, inversión en canchas para el trabajo social. El artículo 124 habla precisamente de la prevención municipal. Sí, no, pero no tiene ninguna herramienta, no establece no lo prioriza. Eso es lo que quiero plantear. Mira, José Antonio Neme, lo que yo te quiero decir es, hoy día en cárceles una persona se gasta 1.200.000 de pesos mensual para mantenerla en una cárcel. ¿Qué pasaría si ese $1.000.000 de pesos mejor lo gastamos antes? En los niños y jóvenes que están delinquiendo hoy día. ¿Quiénes son los que hacen los portonazos? Jóvenes, niños, que entran a la carrera delictual por deserción escolar, negligencia parental, consumo problemático de alcohol y drogas. Bueno, todas esas cosas, a eso me refiero con prevención. Pues, por supuesto que las policías hacen prevención, pero yo estoy hablando de que este texto constitucional... ¿Ustedes plantean una constitución que tenga 1.350 artículos? No, o sea, lo que estoy me imagino que en materia de seguridad, discúlpeme, pero esta es la más larga que sea... Sí, lo sé, perdón. Pero no prioriza. Eso es lo que yo estoy diciendo. Lo dije dentro de varios temas en todo caso, porque necesitamos invertir en prevención también. Sí, entiendo, perfecto. Yo leo algo en el artículo 124, todos escuchamos, yo lo acabo de leer, usted entiende otra cosa, está perfecto. Podemos tener diferente interpretación, a mí me parece que sí menciona la palabra prevención en materia municipal, pero bueno, usted cree otra cosa. Vamos a otros temas que tienen que ver con el crimen organizado, que se ha tomado básicamente parte importante del territorio nacional, sobre todo comunas periféricas, porque esta semana además se decretó un estado de emergencia comunal bien extraño además en la Florida y en La Reina, que no sé a qué responde, bueno, ese sería otro tema. Pero sí acá habla de la Fiscalía Supraterritorial. Yo tuve esta discusión la semana pasada. ¿Ustedes creen que es una mala idea? A ver, la Fiscalía Supraterritorial sería una excelente idea, primero, si es que tuviese recursos, por un lado, cosa que se rebaja mediante la reforma tributaria encubierta que ves en este texto. Ya, pero ¿sabe qué? Primero, que no es materia de ley, a que además ya se está tramitando la Fiscalía Supraterritorial en estos momentos en el Congreso Nacional. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que con este texto, lamentablemente, el sheriff, el fiscal supraterritorial, va a estar litigando permanentemente ante el Tribunal Constitucional por las dudas respecto que existe respecto al narcotráfico, a la constitucionalidad de la ley 20.000. Entonces, en realidad, claro, si yo leo aisladamente una norma, podría sonar interesante, pero cuando usted, José Antonio, cuando usted lo lee en su conjunto, se da cuenta de los errores y los problemas de grandes magnitudes técnicos que tiene este texto. Entonces, sería prácticamente imposible materializar en relación a la contingencia que vive el país, por ejemplo, el asesinato de este niñito de 5 años ahí en Padre Hurtado, crimen organizado, narcotráfico y todas esas cosas. ¿Usted cree que efectivamente nos protege mejor, nos da un marco más sólido la Constitución del 80? No, yo, ¿sabes lo que creo? Creo que con esa nos vamos a quedar. No, a ver. Eso lo va a decir la ciudadanía el 17 de diciembre. Pero si gana la opción que usted defiende, nos quedamos con eso. Sí, el problema está que este texto está tan lleno de dudas que va a dar muchas herramientas a quienes participan en el crimen organizado, a quienes participan en el narcotráfico, para evitar el cumplimiento de esas normas. Y ese es un problema muchísimo mayor. O sea, la Comisión Ortúzar fue más visionaria para combatir el narcotráfico que esta. Perdone, pero es una muy buena pregunta, pero ¿sabe qué? El problema está que quienes redactaron este texto no se dieron cuenta de esos problemas. ¿Sí o no? La Comisión Ortúzar fue más visionaria en materia de seguridad. No se está plebiscitando la Comisión Ortúzar. Con el texto de la Comisión Ortúzar, aunque le pongan adornitos de Navidad y todo eso. Se está plebiscitando este texto, y este texto tiene esos graves problemas que hoy nadie duda de la constitucionalidad de la ley 20.000. Mañana, con ese texto, sí. Es peor, finalmente. ¿Usted dice que es peor? Sí, yo digo que es peor. O sea, ¿la Constitución del 80 está perfecta en materia de seguridad? No está perfecta. Lo que digo es que es peor. Y de hecho, si se quiere y si se quisiera avanzar como se está haciendo ahora, hay una agenda de seguridad muy larga en términos legislativos con la actual Constitución y que ya se han aprobado. Pero esa agenda coincide con la propuesta. Con la actual Constitución se aprobó. Esa agenda coincide con la propuesta.
Muy bien, en fin. Vamos con la siguiente interpelación. Interpelación. Connie Stinky. Max, Evelyn, alcaldesa, voy a preguntarle algo directamente a usted. Independiente de que no es la situación en la que está hoy día, usted es una potencial candidata presidencial. En una de esas le toca implementar la nueva Constitución si es que efectivamente se aprueba. ¿Tiene alguna idea, usted, a lo mejor Max la tiene, de cuánto puede costar implementar el texto? Hay varias cosas que se pagan solas. Por ejemplo, en materia de salud, ya el sector público gasta más o menos lo mismo en cada persona que una ISAPRE. Lo único malo es que dan mucho peor servicio. Ya, pero yo le quiero hacer una comparación, para que se haga una idea. Además, de cuál es la ahí pregunta. hay 700.000 millones de pesos más o menos que se pagan todos los años en licencias médicas falsas. Por lo tanto, la parte de salud la podemos financiar bastante bien. En materia de educación hay que poner más dinero, claramente. ¿Y en materia de seguridad, cuánto cuesta la Constitución de la seguridad? En materia de seguridad no sabemos todavía. Porque estas cosas que usted misma nombró delante, la policía especializada o la fronteriza, ¿verdad? La expulsión de migrantes, la lucha contra el crimen organizado, todo eso cuesta un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto? El grupo de tarea va a armarse con gente que ya existe, solamente que se van a dedicar a esto, ¿no es cierto? La policía fronteriza es un grupo de tarea. Y básicamente lo que hay que hacer es gastar por una vez. No es un pago de sueldo todos los meses, sino que una vez en comprar mucha tecnología. Por lo tanto, y además, perdón, el CAE cuesta 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Con eso implementamos toda la Constitución y puede la gente elegir educación. Max, y podría tener muchos mejores colegios, Andrea, que los que tiene hoy día. Déjeme preguntarle a Max Pavés, alcaldesa. Probablemente no el Rolls Royce que tú quieres. Para el texto de la convención del Centro de Estudios Públicos calculó que la implementación de esa Constitución iba a tener un costo anual equivalente entre un 8,9 y un 14% del PIB. Son 25 a 40.000 millones de dólares. Para que se hagan una idea, el gasto en salud aumentó 1.200 millones. O sea, esa es la magnitud de recursos de la que estamos hablando. Esta Constitución va a ser más larga, va a implicar la creación de un montón de instituciones y las mermas fiscales que pueden ir también asociadas a las normas de carácter tributario. ¿De dónde va a salir la plata particularmente para financiar la promesa de seguridad, que es la principal y su principal caballito de batalla? Todo se puede financiar si es que volvemos a crecer, si es que el Estado puede volver a recaudar. Ya, pero el crecimiento potencial ya sabemos que está bastante disminuido, está en el 2 y tanto por ciento el próximo. O sea, vamos a crecer, pero la proyección de que podamos llegar a crecer puede ser de aquí a 10 años más. ¿Qué hacemos por mientras? Pues mire, yo le puedo dar cualquier cifra. Lo importante también es el principio. Este país hoy día no crece, no recauda y malgasta recursos. Ya. El gobierno quiere condonar. Y además el CAE. estamos prometiendo cosas que cuestan muchos millones. ¿De dónde van a salir? No sabemos, porque esto, a diferencia de la convención que apoyaron nuestros amigos de al frente, que le quitaba toda dignidad a Carabineros, que le quitaba el estado de emergencia a las Fuerzas Armadas, Max, yo quiero decir, Connie, que ellos se opusieron a la creación de un capítulo de seguridad. Ellos se opusieron a la creación de un capítulo de Fuerzas Armadas. Yo quiero hablar de la responsabilidad. Y nos dicen ahora a nosotros, Max, de que esta es una Constitución, cuando dice lo que más dice de seguridad, dice que va a ser ineficiente cuando votaron todo en contra. Yo quiero preguntarle por la responsabilidad de hacer un compromiso, constitucionalmente hablando, de algo que eventualmente no se va a poder financiar. ¿Pero por qué dice eso? Perdón. No sabemos. Eventualmente, ¿por qué? Porque va a ser un gasto millonario, ni siquiera lo hemos podido dimensionar, el país está creciendo poco, el crecimiento el próximo año va a ser, o vamos a pensar eventualmente tener que discutir una nueva reforma tributaria, Evelyn, para 94.000 nuevos funcionarios que han ingresado públicamente a este gobierno. ¿Para qué hablar del caso de la Fundación? Que los van a echar a todos. No, pero yo le estoy diciendo, Connie... A la mayoría, sí. Porque la mayoría son puros pitutos, no echaron ninguno ahí por el mérito. Ya, no son tan fáciles de echar todos así como así. Bueno, está bien, pero la verdad es que esa gente, si la pusiéramos a trabajar, si contratáramos en vez de pitutos a gente que realmente trabaje por la seguridad, sería otro tema. Evelyn, en la lógica de la consecuencia, de poder financiar, este proyecto contiene lo que algunos desde el lado del en contra han llamado una especie de reforma tributaria. Usted manifiestamente se opuso a la exención de contribuciones y dijo en algún momento que esperaba que el Consejo rectificara eso, pero eso no ocurrió. Sí, lo rectificó. ¿Ahora usted está de acuerdo con la exención de contribuciones? No, lo rectificó enormemente, porque en el fondo... O sea, ¿está de acuerdo usted ahora con eso? Espérate. Permitió que sigan pagando en el fondo los más ricos. Ya. Y resulta que el 10% más rico paga el... Pero no sabemos cuánta gente va a pagar, porque lo que dice... Pero déjame terminar, Connie, sí, por favor. Es que no nos queda tiempo. El 10%
paga el 80% de las contribuciones. Si dejamos al 10% que siga pagando, lo que se pierde No sabemos, es nada. un segundo, no sabemos cuánto es el avalúo que se instala ni tampoco cuáles son los ingresos. No. Vamos a llevar al Congreso la discusión de quiénes son los ricos de Chile de nuevo. No, pero si se sabe cuáles son el 10% más caro. No está establecido aquí quiénes Con la norma vigente se Está sabe. totalmente establecido y ellos pagan el 80%. Así que lo que se pierde es nada. El Estado sabe cuánto recauda. Se sabe. Fuego cruzado. Solo para profundizar este último punto que nos ha aparecido varias veces en el programa de Evelyn, lo que no dice el borrador es qué porcentaje es el que sí tendría que pagar. El borrador no plantea cuál sería el porcentaje de la población al que le correspondería. ¿Quién debe definir eso? ¿El Congreso? Obviamente que eso lo define el Congreso. Dice que es en la ley, pero a mí me parece que nadie estaría en contra de que el 10% más rico siga pagando contribuciones. Nadie podría estar en contra de eso. Pero Yo por si lo que- menos me voy a preocupar que mi sector lo avale completamente. ¿Podría llegar a ocurrir entonces que en esa misma lógica de que sea el Congreso el que lo discuta, el que envíe el proyecto de ley y eventualmente haga que no sea el 10%, sino que sea el 20% el que pague contribuciones y que termine pagando más gente de la que paga hoy día? O sea, lo único ¿Podría que- ocurrir eso? Sí, lo único que dice el texto que va a mandar, el presidente tiene que mandar un proyecto de ley para definir quiénes son esas personas. Por lo tanto, hoy día el texto no dice nada. Pero podría ocurrir No que el asegura presidente nada. mande un proyecto de ley y que Podría determine que ya no sea el ocurrir 10%, que sea el Sí, 20%. Podría ser cualquier cosa. El problema es que Ya, si no pero- se ponen de acuerdo, hay una norma también transitoria que dice que esto empieza a regir sí o sí en enero del 2026 progresivamente del 20% en adelante. Por lo tanto, si el Congreso nunca se pone de acuerdo, va a regir igual y va a desfinanciar igual a los municipios. Y por lo tanto, es un engaño que le están haciendo a la gente. ¿Cuánta Porque la plata práctica es? dice, usted no va a pagar contribuciones, pero en realidad la va a tener que pagar igual, porque además Si dice no que hay quedara que regulado, reemplazar el ingreso. alcaldesa, si no queda regulado, ¿cuánta plata es la que dejarían de percibir las municipalidades? Es 1 billón de millones. Para Ya, no hablar en dólares, porque la 1 gente billón de compra el millones. pan en Perfecto. pesos. ¿Cómo 1 billón de millones. ¿No es esa la cifra? Si el 10% más rico sigue pagando, que a mí me parece que es lo lógico. Pero eso La no es pregunta así, es, se nos va a mi seguir pregunta era otra. pagando el 10%. Solamente, ¿Por por qué favor, dices eso? deme un segundo. Mi pregunta era otra. Mi pregunta es, si no se llega a un acuerdo y por lo tanto empieza a regir Es antes de que que se se va a emita la llegar ley. a un acuerdo. ¿pero qué ¿Cómo pasa? podría no eso- llegarse a un acuerdo? Usted no tiene cómo garantizar eso. Imagínese Pero- tener un parlamento todavía más No se han atomizado. puesto de acuerdo Se en lo la reforma garantizo. tributaria y Todo no el se han mundo- puesto de acuerdo pero- en el pacto tributario. ¿Cómo Ya está van bien, a pero reemplazar les eso? pido solamente, si es que no existe esa ley y por lo tanto empieza a regir a partir del 2026. No, claro, si también el ¿cómo mundo se puede financia? acabar mañana. No, sí, ¿no es pero cierto? si no me quiere responder, dígame, pero No, la pregunta no, es bien simple. Es que de verdad Sí, no es me que el borrador lo imagino plantea. el borrador. A ver, Si el borrador lo plantea es porque puede pasar. claro, pues Es el obvio. borrador plantea que puede dejar, que podemos obligar al 10% o al 20% más No rico que dice siga así. pagando. Y en ese caso lo que No se dice pierde ni es así. nada. Fíjese que lo que se perdería serían más o menos 150 millones de dólares. Y fíjese que el año 2022, estos serían como 150 millones, ¿ya? El año De dólares. 2022 los GORE pagaron 900 millones. O sea, 6 veces más, 7 veces más. Que esto en pura transferencia. Si me Entonces la permite, verdad es solo- que la solo plata una está, observación. pero nuevamente Hay tenemos un que parar la artículo corrupción. transitorio en el, Está bien. en Tenemos que actual- lograr que en la el gente- texto vigente que obliga a dictar una norma para el financiamiento de las municipalidades, ¿ya? Porque en rigor el tema de las contribuciones sería contrario a este texto vigente. Han pasado 40 años y nunca se ha dictado esa norma. Entonces, perdone que le diga esto, pero aunque exista la mejor de las voluntades, alcaldesa, nadie puede asegurar que se dicte una ley que al menos durante los últimos 40 años no se ha dictado. No, pero además dígame, ¿qué nuevos tributos se le van a imponer? ¿Que van a subir el IVA? Que obviamente es el impuesto lejos, el más injusto de todo, porque lo pagan todos, y vamos a beneficiar a un grupo muy pequeño de personas y le vamos a poner nuevos impuestos a la gente si hay que reemplazar el ingreso. Las únicas personas que quieren financiar todo subiéndole los impuestos a las personas son ustedes. No, Es pero su si la gobierno. carga tributaria en Chile Lo que dice no el texto, está ni cerca Carolina, de la y te lo carga quiero tributaria aclarar. de los países Lo que dice el texto, Carolina, que son pero desarrollados. lo que dice el texto es que cualquier rebaja que la ley disponga en materia de contribuciones tiene que ser compensada. Y eso lo vamos a hacer cuando tengamos menos fundaciones truchas, cuando echemos o dispongamos la racionalización de más de 90.000 nuevos funcionarios, cuando la plata se gaste bien y cuando crezcamos como país. Si nos quedamos con la Constitución vigente, que es lo que quieren nuestros amigos, el país va a Y seguir eso va a pasar igual. en enero del 2026. Va a seguir igual. No, Solamente Eso es lo que queremos para cambiar. que ustedes entiendan. Lo que se perdería serían como 150 mil millones de dólares. 150. Y la condonación del CAE cuesta 12.000.
12.000 versus 150. ¿Creen ustedes que se puede Pero financiar? nadie ha comprometido. Que nadie puede Es muy comprometer poquito. una cifra si ni siquiera sabemos a quiénes se van supuestamente a seguir pagando contribuciones. Entonces, ese es un problema. El texto solamente dice los altos ingresos. ¿Cómo se definen los altos Un ingresos? alto No es ingreso. posible definirlo. Aquí Lo va a van a definir decir, la ley. como otros dijeron que eran de clase media. Lo va a Ay, Sé que definir que estamos la ley. viven en San eligiendo Damián, entre la o actual sea, perdón. Constitución o el borrador, y hay un- pero y hay déjeme un- hacerle esta pregunta, porque montones de cosas van a quedar, digamos, a discusión legal, a discusión legislativa, ¿no? Va a quedar en sede parlamentaria, pero el borrador que se propuso el año pasado tenía todavía más cosas que tenían que ser abordadas. Sí, está bien, que fue rechazado, pero no fue rechazado necesariamente por eso. La pregunta es, ¿por qué en ese momento les parecía que sí se podía discutir legalmente y ahora no se puede? Pero ¿sabes lo que pasa, Juan Manuel? Es que el problema de esto es que no es que se tenga, obviamente una constitución o un texto constitucional tiene que establecer un marco. El problema es que aquí lo que asegura es que te dice algo, te regala, es una política pública popular Ya. nomás, y decir, mire, usted no va a pagar contribuciones porque es el sector político que vota y que claramente adhiere Ya. a su idea y por Déjeme lo poner tanto una lo pausa ahí, encuentra una súper buena idea. porque les propongo lo siguiente. Como estamos una semana y ya vamos contra el tiempo en el programa, tienen 2 minutos cada uno para convencer a los indecisos de por qué tienen que votar en contra o tienen que votar a favor. ¿Ok? Tienen 2 minutos cada uno. Voy a partir con el equipo en contra. 2 minutos a partir de ahora. 1 minuto. 2 minutos. 2 minutos. Muchas gracias. Una pequeña aclaración antes. Las personas más ricas de Chile, hay un error ahí que señala la alcaldesa Matay sobre el financiamiento de la salud. Las personas más ricas de Chile, que el 17% que está en ISAPRE aporta 4,3 mil millones de dólares, mientras que el 83% más pobre aporta solo 2,3 mil millones de dólares al sistema de salud. Entonces, ahí hay un error en cuanto a el equilibrio en materia de salud. ¿Por qué votar en contra? Es muy sencillo. Este texto no solamente divide, no solamente es de un sector, como lo hemos dicho permanentemente, sino que efectivamente genera peligros. Y no lo decimos nosotros. Por ejemplo, en materia de combate a la corrupción, el Contralor General de la República, que está terminando su mandato, señaló específicamente que la creación de una institución que, por ejemplo, al profesor Pávez no le gustó y que lo dijo en un debate conmigo, atentan contra el combate a la corrupción que tienen tanto el Ministerio Público como la Contraloría. Segundo, que se pone en duda normas relativas, por ejemplo, a la persecución del narcotráfico. Con este texto se pone en duda la persecución del narcotráfico, y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dijeron profesores prestigiosos en materia de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez. Si no les gusta su interpretación, deberían dirigirse, ¿no es cierto? Ocurre hasta quien corresponda, dicen los jueces, cuando se equivocan del lugar en donde deben interpelar estos argumentos. En tercer lugar, porque también perjudica a las mujeres de Chile, porque pone también en riesgo interrupción del embarazo en 3 causales, porque pone en riesgo las políticas relativas, por ejemplo, a que se prohíba la expulsión de las niñas de los colegios. Y yo soy padre de 2 hijas. Y este tema ya lo vimos a principios del año 2000 con la discusión de la ley número 19.688, que ellos señalaban que era inconstitucional prohibir la expulsión de las niñas embarazadas en virtud de la libertad de enseñanza. De tal manera que por todos estos argumentos, por estos riesgos que entraña este texto que está mal hecho, no cabe sino votar en contra el próximo 17 de diciembre. Perfecto. 2 minutos a partir de ahora. El equipo a favor. En primer lugar, a las mujeres de verdad esta Constitución nos da muchas garantías que la actual Constitución no nos da. Por ejemplo, igualdad salarial. Misma pega, misma paga. Segundo, nos va a ayudar con el tema de los cuidados, porque las mujeres muchas veces no podemos salir a trabajar porque tenemos que cuidar a alguien que está enfermo. En tercer lugar, porque le obliga a remover todos los obstáculos que tenemos las mujeres, y tenemos muchos, para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Y también, naturalmente, todos los otros temas que hemos hablado antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hecho de que usted va a poder elegir. Y mire, cuando él dice que es lo que aportan, eso es lo que aportan las personas. Pero él no está dando la cifra de lo que aporta el Estado para la salud. Pero el Estado hoy día lo aporta solamente si usted está en FONASA. No le permite esa plata gastarlo en el sistema privado. Y eso es lo que nosotros queremos. Es que siga aportando la misma plata, pero sea usted el que escoja. Y no sea el gobierno el que lo obligue a ir a un consultorio o a un hospital público, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos también es un control mucho más importante de la frontera. Porque nos ha costado muchísimo, muchísimo construir Chile. Y la verdad es que lo están destruyendo. Muchos inmigrantes ilegales que han traído crímenes que antes no existían. A esos que vienen a delinquir los queremos poder expulsar, y esto nos va a dar las herramientas.
Necesitamos además que la plata de los fondos de pensiones sea ustedes. Fíjense que hoy día en los fondos de pensiones hay 200.000 millones de dólares. 200.000. El presupuesto de todo un año, de todo el gobierno, del Ministerio de Salud, de Educación, de todo, son 85. 85 versus 200.000. Y la verdad es que lo que nosotros no queremos es que esa plata la usen los políticos para ganar elecciones. Muchas gracias, sino que sea de Evelyn. ustedes. Vamos con la interpelación. Interpelación. Andrea Aristegui. Carolina Gabriel, cuando comenzamos esta discusión constitucional al inicio del camino constitucional, desde su sector decían que la Constitución vigente era la responsable de todos nuestros males, de todos los problemas de desigualdad, porque instauraba un modelo neoliberal que era imposible de cambiar. ¿Cómo le explicamos ahora a la gente que esa Constitución que ustedes tanto criticaron es ahora la Constitución que ustedes están defendiendo? Que es una pregunta básica. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Andrea? Que no es que nosotros estemos defendiendo una Constitución. Sí, lo que pasa es que yo nunca me pude imaginar, es que yo no sé si tú te lo imaginaste, pero yo al menos nunca me lo imaginé, yo creo que ellos tampoco, que lo que se iba a ser mucho peor de lo que ya existía. O sea, yo no me lo imaginé. Nunca creí que iba a ser tan egoísta, una forma tan políticamente tan burda de instalar un modelo, un sistema para algunos, de acuerdo a cómo algunos operan, y menos aprendiendo del proceso anterior que ya fue, por algo fue rechazado ahora, Carolina, ampliamente. se dieron cuenta ahora que con la actual Constitución se puede avanzar mucho más de lo que se había dicho. De acuerdo que a se lo puede que sale, instaurar, por ejemplo, un Estado social de derecho. Por ejemplo, con esta Constitución. Lo que ocurre es lo siguiente, que con la que nos están proponiendo es imposible avanzar. Pero por eso, con la actual Constitución podemos avanzar en un Estado social de derecho, como dijo Francisco Vidal en Radio Infinita. Sí, lo que pasa es que esto constitucionaliza cosas que en la práctica, en vez, como yo te digo, asegura modelos, sistemas, instituciones, en vez de asegurar a las personas. O sea, se sobredimensionaron, Gabriel, los males de esta Constitución del 80 en el momento en que se planteaba la necesidad urgente de cambiarla. No, el problema está que este texto es peor que el texto del 80. ¿Y es peor en qué sentido? Es peor porque constitucionaliza, como recién dijo Carolina, lo que nosotros conocemos como la FP. Lo dijo José Piñera. Yo no creo que no sea una persona que no sea lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que su obra ahora está en el texto constitucional que da pensiones que son de miseria. O sea, la Constitución del 80 no era el origen de todos nuestros males. No. El problema está que este texto lo que hace es profundizar y empeorar la situación de las personas. Entonces, por ejemplo, lo mismo que hablamos... Gabriel, se equivocó el presidente Boric cuando dijo que cualquier resultado era mejor que una Constitución escrita por 4 generales. Se equivocó el presidente cuando dijo eso en marzo del 2022, Carolina. Es que es lo mismo que te digo. ¿Cómo uno se iba a imaginar que iba a haber algo peor? Yo no me lo podría imaginar. Cualquier otra alternativa era mejor. Yo no me lo podría imaginar, porque además teniendo un proceso que fracasó rotundamente, justamente por ser la representación de un grupo de nuestra sociedad, yo nunca me imaginé que alguien pudiese plantear entonces todo lo inverso, pero al revés. O sea, Gabriel, el otro grupo viene a imponernos la actual una Constitución, norma. La que tenemos vigente, es mejor que el texto constitucional anterior que fue rechazado. El texto porque usted se arrepintió de votar por ese texto. El texto de 1980 no tiene tantos problemas como tiene este texto. ¿Y como el anterior? Que usted aprobó? Ese texto ya fue rechazado. Por eso, pero la ciudadanía se hizo cargo de ese texto. La ciudadanía se hizo cargo de ese texto, y lo que nosotros le propusimos a la ciudadanía a través de nuestras propuestas era un texto que tanto ellos como toda la sociedad y nosotros nos pudiésemos ver reflejados. Y eso no ocurrió. Pero el problema no es solo eso. Ya si esto da lo mismo si es una constitución de izquierda o de derecha. Si el problema acá es que este texto tiene problemas técnicos que son graves. Me quedó claro. El tema es que usted se arrepiente, y lo dijo, se arrepiente de haber votado apruebo en el proceso anterior. Está que cuando hay un texto que tiene tantos problemas que pone en riesgo la persecución del narcotráfico, cuando pone en riesgo los derechos de las mujeres, cuando pone techo precisamente los esfuerzos legislativos que se han dado durante los últimos 20 años respecto a esa misma materia, cuando se establece una objeción de conciencia que no tiene límites, perdóneme, es responsable. Ya, hay que ser responsable democráticamente para tener que rechazar este Carolina, texto. usted no se arrepiente de haber votado prueba en el proceso anterior. No, para nada. Yo creo que uno... ahí tienen una diferencia. Sí, uno tiene que decir lo que hace en los momentos, y por supuesto por lo mismo hay un aprendizaje de por medio. Pero yo quiero decirte algo, Andrea. El proceso de nueva constitución, aquí han puesto como que esto es al revés, como que la nueva constitución surge de la nada, así como de los árboles, y la verdad es que no es así. Aquí hubo un proceso
un estallido social, una crisis que además después fue profundizada por la pandemia, que demostró que teníamos enormes desigualdades. Y lo que hicimos muchos alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos cuando estaba la escoba en la calle fue decir, ¿sabe qué más? Busquémosle un camino institucional que fue a través de una propuesta de nueva constitución. Para ir cerrando, yo que nos nunca queda he dicho tiempo. que la constitución del 80 es el origen de todos los males. Pero nosotros queríamos una gran cantidad de declaraciones al respecto. La gente que está acá quiere cambios, no quiere la estabilidad que sigamos haciendo bingo para la está salud. defendiendo una constitución que es la que tenemos vigente. Sí, ¿Cuál es el cambio en ese sentido? Pero hoy día, no con hay este cambio, texto, entonces. es imposible cambiar nada. Imposible cambiar nada. Muy bien, siguiente interpelación. Interpelación. José Antonio Neme. Alcaldesa, abogado, ¿qué tal? El 28 de septiembre de este año, los dos tomándonos un café en su oficina, tuvimos una conversación donde usted me dijo lo siguiente, porque a mí no se me olvidan las cosas. En mi opinión, votar una nueva constitución no es votar un programa de gobierno. Hay algunas materias tremendamente regresivas en este proyecto. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. No puedo estar de acuerdo con eso. El 25 de octubre, es decir, un mes después, mágicamente, usted cambió de opinión. Dice, siento que es razonable votar a favor. El texto estuvo listo recién el 30 de octubre en la última votación. El 31 salió del Consejo y el 7 de noviembre llegó recién al escritorio del Presidente de la República. En año de Panamericanos, ¿me puede usted explicar esa tremenda voltereta que se dio? Voltereta sería si no hubiera cambiado nada. La verdad es que yo lo que quería era una constitución que se pudiera aprobar por el 70% de las personas, ¿no? Y la verdad es que varias cosas cambiaron. Primero, el tema de las contribuciones, en vez de ser un problema gravísimo, pasó a ser un problema muy pequeño, porque efectivamente te permite que le sigas cobrando a los más ricos. Pero no dice nada de los ingresos en el artículo. Habla del avalúo fiscal. Puede haber una persona que mucho dinero y que tenga una propiedad que a lo mejor está valorada fiscalmente, igualmente no se le va a cobrar. José Antonio dice las dos cosas. No habla de los ingresos de las personas, pero en fin. Mira el artículo. Estoy absolutamente segura, lo vi hoy día en la tarde, pero en fin. La idea es que las casas más caras y la gente más rica siga pagando. Y eso significa que lo que disminuye es muy poquito. En segundo lugar, yo me convencí que el tema, ¿no es cierto?, del aborto no estaba en peligro. Ahí yo tenía un error. Y efectivamente estuve mirando cuál había sido. Respecto al aborto, usted dijo, ¿para qué vamos a revisitar una discusión que ya tuvimos? O sea, yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con entrar en el debate del aborto? Usted me dice, ya tuvimos esa discusión, esto ya está zanjado. No cambia nada, no cambia absolutamente nada. Nosotros en esta constitución, que es del 80, recién tuvimos una ley de aborto el 2017. ¿Y sabe por qué fue eso? Porque cambió la mayoría en el Congreso. Y había una mayoría de diputados y de senadores, y también la Tribunal Constitucional, que estuvo a favor. Usted me dio otro argumento que yo lo encontré interesante. Usted me dijo, yo soy de la idea de la Constitución más pequeña posible. Más pequeña posible. ¿Sabe usted cuántos artículos tiene este texto? 216. ¿Sabe cuánto tiene la Constitución del 80? 120. ¿Cuál es más pequeña? Mire, cuando uno mira, finalmente, yo tuve muchas críticas y salí a remecer muy fuertemente, ¿no es cierto?, para que disminuyéramos cosas. Y la verdad es que al final, cuando yo tengo que elegir entre esta nueva constitución y la constitución del 80, lo que yo siento es que esta le da mucho más posibilidades a la gente de escoger y le da mucho más herramientas también al Estado para combatir el narcotráfico, para combatir el tema de la delincuencia, ahora, que son los temas que más nos preocupan. Vamos a ir con Max, pero ¿cuándo se dio cuenta de eso? Porque el texto recién llegó al escritorio del presidente el 7 de noviembre. Pero yo trabajo con la Katy Martorell y iba sabiendo todo el rato cómo estaba funcionando. Pero un cambio de opinión tan sustantiva no se tiene con los avances del texto. Uno piensa, consulta abogado, en fin, y luego hace la modificación. Es que lo estuve haciendo todo el rato. Y, y además con una abogada que trabajaba como experta. O sea, tú tuviste información antes que el presidente de la República. En la medida que los votos se iban, en la medida que los votos se iban votando, obviamente que tenía información. Porque el calendario como y que no calza, presidente de la República, si hubiera querido, también lo hubiera tenido. Max, dígame. Sí, yo lo que quiero comentar. Comente.
decirle a mi amigo del frente, no, que la Constitución no está mala, lo que pasa es que no les gusta. Porque nadie que pueda haber aprobado el plurimamarracho puede decir que esa Constitución es mejor que esta y que la Constitución vigente. No les gusta que haya libertad de elección, propiedad de los fondos de pensiones, que haya menos parlamentarios. Al frente todavía defiendan, igual que el gobierno, que exista 155 diputados. Max, ¿me puede decir no una puede haber cosita? más seguridad? Perdón, de todas esas... Primero, no estoy de acuerdo con que usted llame un mamarracho a un texto donde se trabajó y bueno, la gente lo rechazó y está bien, pero de ahí a faltar el respeto al trabajo de mucha gente no me parece a mí en lo personal. Ahora, pienso, desde el mundo republicano, desde el mundo conservador, incluso desde la propia UDI, nunca estuvieron muchos de ustedes por cambiar la Constitución y luego terminan protagonizando el proceso. ¿No le parece que hay una inconsistencia intelectual? Al revés, José Antonio, porque cuando nosotros nos comprometimos con el rechazo fue para solucionar el tema constitucional. Y al frente... Rechazo para reformar era el asunto. Y para crear una nueva y buena. No, a la nueva no le preguntaron a nadie, discúlpeme, porque no hubo plebiscito de entrada. Si hubiera habido plebiscito de entrada, yo hubiera estado de acuerdo. Pero aquí fue una cocina política, discúlpeme que se lo diga. Fue un acuerdo y mi partido, y está bien, mi partido se comprometió por una nueva y buena. Al frente quiere mantener todo igual para que nada cambie, diciendo que vamos a estar mejor. Eso simplemente no lo entiendo. Sigamos con el fuego cruzado, porque ya que hay emplazamientos aquí directo, cruzado. Max te decía varias cosas y le quieren responder en algunos segundos antes de empezar esta última parte del programa. ¿Algo que quieras responder de todos los emplazamientos que dijo? ¿No? Sí, muy sencillo. Se habla de la disminución de los parlamentarios, la disminución de los políticos, pero se crean un montón de nuevos órganos que ni siquiera saben cuánto van a costar en el texto constitucional. Entonces probablemente esos diputados que van a dejar de ejercer van a terminar en estos nuevos órganos. Así que esto de menos políticos no huele bien, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, hay que hacerse cargo del tema de la seguridad y la migración, pero hay que hacerse cargo seriamente. Y yo le pediría a los amigos del frente que se pusieran de acuerdo. Si Gloria Hood dice que la policía fronteriza no va a tener el monopolio del uso de la fuerza, que fue representante de Chile Vamos en el Consejo Constitucional, yo no me imagino de qué manera se pudiese resguardar la frontera, salvo decir, por favor, deténganse. Pero no van a poder hacer nada más. Entonces tenemos ahí otro problema, y es un problema de que no sabemos cómo va a funcionar la policía fronteriza, no sabemos quién la dirige y ni siquiera tiene el monopolio del uso de la fuerza, a confesión de parte de relevo. Y lo último, ni el líder del Consejo Constitucional, Luis Silva, sabía cómo combatir el tema de la migración. Dijo, yo no sé. Ya, ahí está la respuesta. Déjeme hacer esa pregunta para ir finalizando al equipo de A Favor. Varios hemos visto campañas, hemos visto flyers virtuales que se comparten en los chats, entre los cuales están los chats de la UDI, que plantean que si estás en contra de este gobierno, vota a favor. Sí. Cuando uno está discutiendo sobre un texto que va a regir la vida de los habitantes de este país por los próximos 40 o 50 años, ¿no es un poco irresponsable convertir esto en un plebiscito sobre el presidente que está gobernando? No, para nada. ¿Por qué? Si estamos resolviendo el texto que nos va a guiar en las próximas décadas. Creo que decir, porque en el fondo lo que nosotros hemos visto es que este gobierno, este presidente, votó en contra de todas las leyes de seguridad y no ha aplicado suficientemente las leyes que tiene hoy día. No ha expulsado a gente que podría haber expulsado. Eso está súper lento. La verdad es que ellos no creen y por lo tanto decir que ellos están en contra, ¿no es cierto?, y por lo tanto hay que votar a favor, a mí me parece absolutamente válido porque es decir de una manera muy concreta, si tú quieres que las cosas cambien, vota a favor. Ya, déjeme preguntar aquí por otra parte. Y, perdón, y lo único que quiero decir además, que todos estos organismos nuevos van a costar harto menos que los 94.000 funcionarios que ellos metieron. Déjeme preguntar al equipo en contra. Ustedes han planteado, no ustedes, pero sí los partidos políticos que agrupan al oficialismo hoy, que se comprometen a no iniciar un tercer proceso en caso de ganar el en contra. Pero venimos de una insistencia en tener una nueva constitución, de una propuesta rechazada por la gente que la consideraron prácticamente refundacional. Ahora comprometerse a no iniciar un tercer proceso. ¿Por qué habría uno de creerle? Déjeme preguntarle si usted cree que entre medio de él no vamos a iniciar un tercer proceso, a de dónde veníamos, entre medio hay sí la posibilidad de que se inicien reformas constitucionales a este texto, sí, si es que gana la en contra. O sea, es que lo que pasa es lo siguiente.
la gente ya se hastió. O sea, uno tiene que escuchar. Cuando uno escucha a la ciudadanía, cuando te rechazan un texto por una gran mayoría, después viene otro texto que lo preparan unos pocos, la gente ya no quiere más. Y nosotros los políticos lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente. Ya, pero, o sea, es lo primero. Cuando la gente dice no quiere más de este proceso. Ese compromiso... Cosas distintas, que la gente no quiera cambios en su vida. La gente no quiere seguir haciendo bingo para pagar la salud. O sea, ¿cierto? que vía reforma constitucional sí podría continuar la discusión. No necesariamente. Hay cosas que obviamente van a ser de reforma constitucional. Y para eso están los programas de gobierno. Aquí cuando la Evelyn dice, déjame decirte, Evelyn, que es imposible que uno le diga a la gente, ¿cómo es posible que le estén hablando de plebiscitar un gobierno cuando lo que hacen en el fondo es tratar de evitar que hablemos del texto? Eso es lo que está haciendo, una estrategia comunicacional. En el fondo tratar de desviar la atención respecto del texto mismo, que lo que quiere instalar un grupo que además nunca estuvo de acuerdo con cambiar esta Constitución, que nunca estuvo de acuerdo con avanzar ni en derechos de las mujeres, nunca estuvo de acuerdo. Bien, entonces, ¿por qué ahora no íbamos a creer que se volvieron buenos como el virus? Como el no COVID, iniciar un tercer proceso no significa lo mismo que vamos a intentar todas las reformas a esta Constitución. Yo creo que los procesos políticos tienen sus tiempos y en este caso lo que hay que hacer, mira, aquí hay unas prioridades. Reforma de pensiones, reforma de salud, que hoy día y el tema de seguridad y sacar la agenda de seguridad. Esas son las prioridades. Ya. Este texto no cierra nada, porque además hay que dictar 39 leyes, crear 20 organismos, 9 consejos, no sé cuántas cosas más. Eso es imposible, o sea, Evelyn, eso sí que no cierra ni una Tengo una duda, que me surgió, a propósito de una frase que dijo usted hace un mes y medio más o menos, cuando le preguntaban insistentemente por el tema constitucional, le dijo, no tengo tiempo, yo estoy preocupado. ¿Qué cambió de repente que ahora sí tiene tiempo, está aquí en el programa, ha estado defendiendo el texto y además, como le dijo José Antonio, siguió el proceso desde muy cerca con información que le enviaba Katy Bartolomé? Hoy día es domingo y una cosa es salir a hacer campaña en horas de pero no por hoy día, porque lo hemos visto en la última semana bien activa, pero además usted dijo hace rato que no era el tema al que se estaba abocando, que era su preocupación comunal. Era el tema que me estaba abocando, pero obviamente yo fui legisladora durante 21 años, así que no cuesta nada saber qué es lo que está pasando y además estaba en los diarios todos los días. Era bastante fácil. Perfecto. Pero yo lo único que les quiero decir se nos fue, es que tiene 59 segundos cada uno para que redondeen su idea, ¿les parece? Me dice, ¿quién comienza? Mi querida Lorena de las Heras. Comienza el equipo en contra, 59 segundos finales a partir de ahora. En 59 segundos. Bueno, ustedes han escuchado que este texto, porque nosotros nos referimos al texto, tiene grandes problemas. Tiene problemas en materia de seguridad. Se va a poner en duda la persecución al narcotráfico. Van a aumentar las litigaciones. Se pone en duda también la persecución a la corrupción. No se hacen cargo que a quienes corrompen funcionarios públicos no tienen ninguna sanción constitucional. Eso es falso lo que ellos decían respecto a la muerte cívica. A quien corrompe funcionarios públicos no le pasa nada. Después, también tiene problemas respecto de los derechos de las mujeres. Interrupción del embarazo en 3 causales también está puesto en duda. Y perdónenme, basta leer los diarios, como dice la alcaldesa, para ver un montón de columnas que advierten sobre los riesgos de estos temas. No es que nosotros lo estamos instalando. Son académicos de diversas universidades, de diversos sectores que instalan y dicen que este texto genera riesgos. Y los riesgos deben ser rechazados. Es por eso que nosotros responsablemente, por el país, porque Chile está en contra, deben votar en contra de este texto. Perfecto. Oye, como nunca han estado ahí precisos los tiempos, hasta regalando algunos segundos. 59 segundos, equipo a favor a partir de ahora. Miren, en 59 segundos. Ahora. Nosotros tratamos de ponernos de acuerdo al final con ellos en la comisión de expertos y ellos votaron a todo lo que le dijimos que no, a todo que no. ¿Y sabe por qué no nos pudimos poner de acuerdo? Porque en realidad lo que ellos quieren es poder meterle mano a las plata que ustedes tienen en los fondos de pensiones. Es mucho el dinero que hay ahí. Y con eso ellos podrían hacer mucha política, podrían ganar muchos votos. Y eso es lo que a nosotros realmente nos parece, que eso debiera ser dinero de ustedes, que nadie los toque. Que el día de si ustedes se mueren, se lo pueden heredar a sus hijos. Ellos dicen mucho que el texto está malo, pero no dicen por qué está malo. La verdad es que lo que pasa es que no les gusta y han hecho cualquier cantidad de fake news, como de que el aborto en 3 causales se cae. Mentira, todo eso es absolutamente mentira. Lo que pasa es que ellos quieren
poder meterle mano a la plata que ustedes tienen en la AFP porque es mucho dinero que está acumulado ahí. Muchísimas gracias. 59 segundos para cada uno de los equipos. Me preguntan siempre por qué 59 segundos y 1 minuto. Es una novedad, ¿no?, del programa, como tantas cosas, ¿no? Ya, voy a invitar al público a votar, pues. A ver, señor director. Los indecisos deciden. Los que están aquí en el estudio, los que están en la zona norte, los que están en la zona sur, tienen que votar qué argumentos los convencieron más, si los del equipo de la favor o los del equipo del en contra. Matías Rojas, no alcanzaste a hacer tu pregunta, pero no importa, aquí lo tenemos, para que lo muestre después de ser director, porque quedó con las ganas de hacer la pregunta, pero bueno, no nos dio el tiempo. Ahí están, mientras tanto, los públicos votando, ¿no?, para entregar el resultado. Después vamos a comparar cómo fue la votación inicial después de escuchar los argumentos de cada uno de los equipos y con cuál se quedaban más, ¿no? Y vamos a ver si después de transcurrido el programa lograron inclinar la balanza más hacia un sector o hacia el otro. Estamos viendo cómo van votando. Usted me dice, señor director, cuántos votos nos faltan, porque el sistema nos arroja automáticamente cuando esté los 100 votos ya. Mientras tanto, los quiero invitar a lo siguiente. Este 17 de diciembre, a favor y en contra. El plebiscito constitucional se vive en Mega, minuto a minuto, en cada lugar de Chile. Estamos en vivo de indirecto, estamos en Providencia, estamos en la cancha del Monumental, en el Nacional. Estamos en cada comuna y en cada local de votación, con la información que necesitas. 4 minutos del cierre de mesas acá en Punta Arenas. Un despliegue único y la compañía que necesitas. Y por la tarde... Pero ya tenemos posibilidad de proyectar los primeros resultados oficiales. Todos los resultados primero. ¡Apruebo! ¡Rechazo! Revisamos también lo que ocurre Resultados en la región oficiales. del Maule, considerada otra de las batallas importantes. Con el mejor análisis. Esta tasa de votación nula y blanca puede molestar, puede generar algún daño. Este 17 de diciembre, Mega Elecciones, plebiscito 2023. En Mega y todas sus plataformas. Los indecisos deciden. Como nunca, en toda la historia de este programa, me sobra tiempo. Así que quería interpretarles una canción. No. Estuve ensayando. No, mentira, ya. Oye, reflejemos los resultados de cómo fue la votación al comienzo. Así partió el programa. Miren, después de escuchar los argumentos de los equipos a favor y en contra, con los que partieron hace casi 1 hora y media, 42% se inclinaba por el a favor, 58% por los argumentos del equipo en contra. Visto todo lo que se ha debatido aquí y las argumentaciones, así se inclinan los indecisos. Esto es la inclinación en función de los argumentos. Este es el resultado final, así queda. Lo reflejamos aquí en el estudio. 35% para el equipo a favor, 65% para el equipo en contra. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? Gracias a los dos equipos, al equipo en contra. Muchísimas gracias por haber estado aquí, el equipo a favor. Muchísimas gracias. José, un gusto. Connie Stevicic, muchísimas gracias. Mi querida Andrea Aristegui, bueno, ustedes la veo todos los días, ¿no? En la mañana y en la tarde y en la noche, en la radio y en el canal. No te libras. Bueno, ya viene Mega Noticias Prime, tenemos, bueno, franja, en fin. Gracias por su sintonía. Cobertura completa y desde muy temprano en todas las plataformas el 17 de diciembre. Ahí los esperamos. Un abrazo y gracias por habernos acompañado. Aplauso al público. Gracias, bueno, lo siento.